El proyecto surge de una reflexión más global que se hizo en el año 2016 con motivo del inicio de la redacción del Plan General. Fue un proceso participativo largo y transversal donde se tocaron muchos temas. Sí que hubo una toma de conciencia, yo creo, del pueblo de algunos aspectos. Una de ellas ha sido que estando en un entorno privilegiado no había un acceso del pueblo a la naturaleza, que eran como dos mundos que no jugaban. Y la segunda es que el pueblo era muy vulnerable a la inundabilidad fluvial, vulnerable a la inundabilidad marina, a los incendios. El cambio climático lo que está provocando es la abundancia de fenómenos extremos. Y ante esto, las políticas de cambio climático y en el propio gobierno vasco, a nivel del Estado, Europa, etcétera, indican dos líneas de actuación, unas medidas de adaptación y medidas de mitigación. Hay otra medida, y que son las medidas de prepararse para la que pudiera venir, ¿no? De anticipación. Estamos ante un reto, lo sabemos todos, y el reto es la adaptación y la mitigación ante lo que va a venir. Hicimos una propuesta en la que hay un ámbito fluvial donde se espera que una vez que recupera el río espacio sea ocupado durante las descargas medianas y grandes, y ahí per se va a regenerar un bosque de ribera. Y en este ámbito más bajo de influencia mareal, lo que esperamos es que el agua pueda remansarse, el agua pueda expandirse, e incluso en condiciones de marea alta, incluso en condiciones de maretones, ¿no? Entonces, lo que ganamos es en este espacio no urbanizado, lo que ganamos es espacio para el río y una disminución notable del riesgo de inundabilidad en otros ámbitos, que puede ser el del ayuntamiento, el de la escuela, el de la carretera y muchas viviendas que hay por aquí. Es un proyecto colectivo, es un proyecto interdisciplinar. Tenemos ingenieros de caminos, ingenieros forestales, arquitectos y paisajistas y biólogos, porque se necesita verdaderamente para afrontar este reto tener sumar distintas capacidades y tener todos una visión común. Las acciones de Urban Clima lo que buscan es mejorar la resiliencia del territorio, llevar a cabo actuaciones que permitan, en este caso al río, adaptarse a ese escenario de cambio climático que en muchos aspectos ya es imparable, y también de esta forma recuperar espacios naturales y reducir el riesgo que actualmente existe en Baquio. Lo que se va a hacer es hacer excavaciones, en particular en la margen derecha del río Estepona, en dos zonas diferentes. Son dos zonas de parque que se van a deprimir, de manera que cuando haya avenidas importantes, avenidas es inundaciones importantes, puedan llenarse, pero sin perder el uso de parque. Tenemos una parte del río Estepona que es río como tal, que lleva agua dulce, y tenemos otra zona del Estepona donde se integra el agua del mar. Yo creo que todo el mundo tiene las imágenes de los surferos que llegan a surfear dentro de la ría, porque de alguna manera es lo que pasa. Tenemos verdaderamente una entrada de agua al mar. Lógicamente, ni la morfología que se daría si fuera un espacio natural, ni la vegetación, ni el tratamiento puede ser el mismo. Este es el Parque de Baquea, que la ciudadanía de Baquio conoce de sobra, porque es el mayor parque que tiene Baquio a día de hoy. Otro gran parque que existe en Baquio, que es el Parque de Solosarre, pero que hasta la fecha actual no ha sido urbanizado, con lo cual es una gran campa. Hemos diseñado como 3 zonas estanciales, 3 plazas. Tenemos una zona que estará más pensada para tomar el sol, tenemos otra zona en la zona del bosque inundable pensada para que haya bancos y mesas de picnic para que se pueda estar tranquilamente, y también una zona con unos bancos especiales para la gente adolescente, y luego otra zona que es un parque de juegos donde todos querían la tirolina, todos querían unos juegos un poco distintos a los que hay, y es donde hemos ubicado la tirolina y los espacios. Que van a poder seguir utilizando para el paseo y para los perros, pero además van a tener distintos espacios que van a poder utilizar. Luego hay otra zona que queremos un poco darle un aspecto más lúdico, que es la del parque. La del parque que existe actualmente, aprovechando que tenemos desniveles, pues la idea de poner algunos toboganes que vayan a esa zona, la idea de poner sombra para las personas mayores y más bancos, también eso nos une. Lo más importante de este proyecto
es que no solo vamos a lograr reducir el riesgo de inundación en una zona urbana donde puede haber daños en caso de avenidas, sino que además se va a aprovechar ese proyecto para recuperar un espacio natural que históricamente ha sufrido una degradación por ocupación de la zona inundable. Vamos a tener la oportunidad de recuperar espacio para el río y vamos a tener la oportunidad de recuperar hábitats que históricamente se habían perdido en esta zona. Gran parte de toda la vegetación que veis aquí es flora invasora, entonces va a haber una recuperación de todos los ecosistemas asociados a los ríos. Exacto. Baquio es un poco uno de los museos de especies exóticas invasoras, ¿no? Pues podemos ver desde dos especies de acacia y la falsa acacia, tenemos caña, tenemos bambú. Bai, egia esan, errekekin Euskal Herrian gertatu zaiguna askotan da kanalizatu egin ditugula. Eta horrek espezie askori kalte handia egin die, izan ere, ertzetan sortzen ziren putzuak eta desagertu egin dira. Gaur egun dagoen altuerarekin ez dira zonalde horiek ureztatzen eta bertan kumatzen zuten hainbat espezierentzako leku asko desagertu egin dira. Ekintza honen bidez oso irregularra izango dela eta nahiko naturala, aukera berri bat sortuko zaie beraiei, bertan ugaldu daitezen edo bertan bizia egin dezaten. Lo que se está proyectando en Baquio son diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Con diferentes condiciones. Entonces, la parte más al sur, la de Solocarre, sería un bosque de ribera cantábrico, ¿no? Una lisera cantábrica, un hábitat de interés comunitario, y ahí pues tendríamos un bosque, digamos, con sauces, alisos, fresnos, luego otro tipo de plantas pequeñas, cornejos, boneteros y demás, pero luego ya en la parte de Baquea será un estuario en el cual tendríamos unas zonas, digamos, que tiene predominancia de agua dulce, y las zonas más al norte es otro ecosistema también de marisma, pero que tendría más influencia del agua salada, ¿no? Porque está más influenciado al estar más cerca del mar. Entonces, claro, aquí se nos están generando diferentes tipos de ecosistemas con sus ecotonos, lo cual generaría diferentes tipos de plantas que atraen a diferentes tipos de animales, con lo cual estamos incrementando la biodiversidad una barbaridad en un espacio tan pequeño, ¿no? En el que tenemos diferentes oportunidades para diferentes organismos. Adibidez, ingurune hontan, Baquio inguruan gu gehien bat espezialistak gara anfibioetan arrastietan, eta proiektu hontarako lana egin behar izan genuenean, oinarritu ginen batipat bi espezietan. Bat da basoige liberiarra, erderaz larrana patilarra, dala espezie bat erreketan bizi dena. Era berean ere, esreiber muskerra, el lagarto berdinegro, erderaz inguru honetan ere badaude espezie honen populazioak eta espezie hori adibidez Europa mailan nahiko babestuta dago. Orduan, egin genuen planteamentuan, proposamen desberdinak egin genituen espezie horri mesede egiteko. Besteak beste, paisaietako mikroelementuak berreskuratuz, hormak, akumuloak egurrenak, horrelako gauzak jarrita espezie horiei mesede egingo zaielakoan edo. Es un proyecto que encaja muy bien en la línea de adaptación al cambio climático, porque son soluciones basadas en la naturaleza, son soluciones blandas y son soluciones, que esto es muy importante, que son reversibles. Es decir, porque básicamente lo que estamos haciendo es mover tierra. Estamos moviendo tierra y generando una recuperación de los ecosistemas que vamos a poder ir corrigiendo en función de las necesidades que vayan surgiendo en este escenario de cambio climático que es un poco incierto. Entonces, bueno, encaja muy bien en la línea de los proyectos LIFE, de las ayudas europeas de adaptación al cambio climático. Todo el mundo tenemos que ser conscientes de que la naturaleza no es una lavadora, ¿no? Y no tiene unos mecanismos exactos. Igual que este año hemos tenido una sequía, no sabemos qué va a pasar dentro de 15, 10, 20 años. Entonces la propia naturaleza irá modelando lo que nosotros generemos. Habrá cosas que se han proyectado que no funcionen y otras que funcionen mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Habrá especies que igual les cueste una barbaridad llegar y otras a las que les tendremos que echar un cable. A 2050 veo un gran parque en el centro de Baquio, muy utilizado por la ciudadanía, y con los ecosistemas asociados al río y a la pequeña marisma que igual se genera, ya estables y con toda su biodiversidad. Proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.